20 y pocos años ayer, en una conversación informal, ¿verdad? En un lugar, estábamos hablando de todo un poco y entre otras cosas, pues me dice yo tengo mi pareja, vivo con mi novia, o sea, que es mi esposa. Que no nos hemos casado todavía legalmente, pero estamos ahí, estamos contentos, tratando de echar para adelante, tú sabes. Y entonces a mí se me ocurre preguntar, ¿y por qué por qué no te casas? ¿Por qué no formalizan la relación? Y, ¿verdad? Entonces él me dice, muchacho, no, eso es lo menos que nosotros estamos pensando. Y hablo a nombre de ella y a nombre mío. Nosotros eso es lo último que estaríamos pensando. Y esta es la frase que me impactó. Me dijo, porque estos no son tiempos para casarnos ni planificar vida. Estos no son tiempos para casarnos ni planificar vida. Sí, me dice, el 2020 ha sido bien malo para todo. La economía, la estabilidad emocional, el mundo, el país, todo lo que está pasando. Y estos planes, pues, no sé, quizás más adelante se den, pero no estamos, y no sé, y veo el 2021 que va más o menos por la misma línea. Estos no son tiempos para casarme y hacer vida. Y eso me impactó muchísimo, ese pensamiento de un joven de 20 y pocos años, talentoso, muchachos buenos que están trabajando. Que creo que puede ser el pensamiento de los que están en los 30 y pico y los 40 y pico. ¿Tú crees? No creo que ese pensamiento de él sea ajeno. O sea, yo obviamente estoy en el lado contrario a ese pensamiento, pero no puedo decir que por ser un joven de 20 y pico tiene ese pensamiento. Yo he escuchado a otros jóvenes de 30 y pico más o menos con la misma premisa y de 40 y pico también. Entonces, si las parejas sienten que los ingredientes principales para casarse es una buena economía, es oportunidades de empleo, es una tasa de criminalidad baja, como los ingredientes principales para casarse, ya fracasaron. Ya fracasaron. Porque el elemento para ir a una boda, el elemento para comprometerte todos los días de la vida es eso, es el nivel de compromiso en el amor, porque esa es la persona que tú te enamoraste, decidiste amar, para en las buenas y en las malas, cuando el desempleo es alto, cuando hay una amenaza de todo, como la situación que tenemos ahora, se dé. Yo creo que si se pudiese educar en la línea de que el elemento principal para un matrimonio exitoso es el nivel de compromiso entre ambos, no importa qué, me parece que más pareja y más matrimonio pudiesen tener una posibilidad más alta de éxito que mirar hacia afuera el empleo, la economía, que no haya mucho crimen, que el país se esté desarrollando, que no haya mucho problema. Porque esos elementos, aunque pueden jugar un papel en algunas cosas de si vivo más suelto económicamente o más apretado, no son los elementos que sostienen una relación. Pudiesen ser los elementos de lo contrario, de que busques otras relaciones, porque la cosa está buena. Porque si terminas este trabajo, empiezas en otro y la vida se convierte en algo fácil. El matrimonio precisamente es para echar adelante, no importa qué. Y deberían repasar entonces las historias de sus padres, de sus abuelos. Se casaron con cero. Muchos se casaron con cero, comenzaron desde la nada, tuvieron, en mi caso de mi abuela, fueron 13 hijos. O sea, no es que uno quiera, ¿verdad? Porque rápido te dicen, eran otros tiempos. Mira, son las mismas personas viviendo en otros tiempos, es verdad. Quizás otras realidades, pero siguen siendo seres humanos que tuvieron una lucha que dar cada día para echar una familia hacia adelante. Es lo que yo escucho en la calle mucho. Yo tengo a alguien a quien yo me dedico, de verdad, también a darle buenos consejos. Me dice, no me voy a casar por el momento, pero entonces examina. No se van a casar, pero quieren amigos con privilegio, lo voy a decir como es. Sí, como ellos lo dicen. Sí, como ellos lo dicen. No me voy a casar, pero quiero... Oye, en este caso, en esas es que están, o sea, viven juntos. Sí, sí. Pero mira qué interesante que, o sea, ellos sí planifican distinto a lo que él expresa, porque bueno, planifican su día de hoy, el de mañana y la semana que viene. Lo que no ven es un futuro
a largo plazo no ven nada. Y eso me causa mucha curiosidad. No ven nada en el mundo, en el país. Ujú. ¿Ves? Entonces es como, sigamos caminando juntos, nos amamos, estamos felices en este hoy. Y eso está chévere, pero le falta la otra parte. Sí. O sea, hay una, o sea, ¿cómo se llama? El range Ujú. de vida, de planificación, es bien cortito. Sí. Ellos sienten que no se ve nada más allá. Y eso es bien preocupante, ¿verdad? Porque, bueno, pues la ilusión, la esperanza, la fe, el planificar es parte importante del crecimiento de cualquier relación, ¿no? Totalmente. El futuro se construye. Claro. El futuro no me lo brinda el país desde el punto de vista de relación de pareja, ¿verdad? Porque no estamos hablando de que un país tiene que darle oportunidades de empleo a los jóvenes que se gradúan de la universidad. O sea, ese no es el enfoque. El enfoque, estamos hablando de la relación de pareja para casar, para comprometerte y casarte. El país no tiene nada que ver con que yo construya el futuro que yo quiero con la persona que yo seleccioné, construir ese futuro. Depende de mí, depende de la persona que yo escogí, no depende del país o de cómo esté el país. Porque hay gente demasiado feliz en países sumamente pobres Claro. y que sienten que lo tienen todo y que no les falta nada, aunque no tienen las oportunidades económicas que nosotros tenemos. Pero y tú dices, wow, hay gente que de acá puede decir, yo quiero la felicidad que tiene esta parejita con esa casita tan sencilla, con esas escaseces, pero mira cómo viven. Claro. Porque se trata de ellos. Pero me pregunto, ¿habrá mucha más gente deteniendo precisamente planes y no? O sea, Sí. por ejemplo, habrá gente que estará, pareja que estarán diciendo cancelada la boda, no sabemos cuándo la vamos a hacer porque Sí. mira lo que está pasando. Habrá gente. Yo conozco uno que se casaba en Sí. enero y canceló. ¿Y por qué? Por lo que estamos viviendo, Por lo por que la estamos situación, viviendo. sí. La misma por la premisa situación. del chico de 20 y pico. Sí. Mira, cancelaron la boda. Cancelaron Eso la se boda. iban a casar, habían decidido Exactamente, casarse. ya tenían lugar, ya tenían todo y decidieron cancelarla. Wow. Por la incertidumbre. Por la incertidumbre, por la situación, no por ellos. Sí, porque ellos se aman, ellos siguen juntos, no se dejaron. Pues sigue con los planes. Y están juntos, o sea, Ajá. es como formalizar algo Claro. que no tiene nada que ver con lo que está pasando alrededor, ¿no? ¿Los dos están desempleados o tienen empleo? Tienen empleo, eso Pues es otra, ahí, eso es pues. otra cosa. Mira eso. Tienen eso. empleo. Mira eso. Pero es Mira como- eso. es como Porque vivir. si estuvieran desempleados, yo diría, pues mira, que la atracen un poquito. Pueden porque aguantar un poquito. Están mondados. Ajá. Es que, Pero los es dos que trabajan. hay gente que en este tiempo está viviendo esperando el golpe. Ajá, En lugar de estar ajá. esperando el milagro. Eso mismo. En lugar de estar esperando que la cosa se transforme, yo vivo esperando el golpe. En cualquier Sí. momento viene el golpe. Entonces ahí toman decisiones tan drásticas como estas, como cancelar una boda, Es que fue exactamente algo que eso. planificaste en un futuro. Este muchacho ayer me dice, es que no se ve nada, o sea, esto no es tiempo para casarme. Te dice. Porque ¿qué es lo que hay más adelante? O sea, ¿qué va a pasar en el 2021? Ahora, Luis, Fíjate. yo insisto, no sé si cuando abramos las líneas la gente se tire al medio, pero el pensamiento de este joven de 20 y pico es el de 30 y pico y el de 40 y pico. Sí, claro. Y, claro. y no me atrevo a decir 50 y pico Yo te en diría algunas más. instancias. Yo te diría más que es más fuerte los de 30 y pico para arriba, que tienen experiencias, que saben cómo uno se levanta una y otra vez, que no deben coger miedo ni huir. Ajá. Porque sabes, a mí me parece que nosotros hacemos compromiso con todo el mundo menos con nosotros. Correcto. Tenemos que aprender a comprometernos, aunque no importa lo que yo vea, yo voy a seguir, porque yo di una palabra de que no me voy a quitar. Pero ¿Qué cosa más interesante esta? Demasiado sí, interesante. sí, sí. Y peligrosa, porque entonces se detiene un futuro, ¿verdad? Se detiene la familia. Se detiene la familia. No nos multiplicamos. No hay familia si no hay nada. compromiso de las partes. Vamos con la gente, 787-993-9700, si quieres sumarte a esta conversación Yes. en ruta. En Ruta, buen día. Hola, buen día. Mira, yo soy de los 20 y pico, tengo 25. Yo no me cerré la posibilidad de formar familia porque yo me casé, tengo, ¿verdad? Mi esposo y yo hacemos planes, pero yendo en la línea de un tema que ustedes brindaron en esta semana, que también va a la panel, cuando hablamos de hacer familia, de hacer planes, yo pienso mucho en lo que está pasando en la economía, yo pienso mucho en la incertidumbre
ahora la economía está en esta posición, 10 años o 5 años más adelante, que yo quiero, dónde estoy. Y cuando yo voy a hacer planes, como por ejemplo tener otro hijo, yo tengo una hija ahora mismo, mi esposo está loco porque tener otro hijo, y yo digo, conmigo no cuenta, yo no voy a tener otro hijo, yo me quedo con mi única hija porque yo quiero tener una buena calidad de vida para mí, para mi hija, y con lo que tenemos vivimos bien. Mariana está bien, pues no hace falta otro muchacho porque no le puedo dar la misma calidad de vida. Y si cuando nos podemos ver, pues, cuando uno va a hacer planes es inevitable, o sea, como por ejemplo, si queremos expandir en la casa o queremos hacer otras posibilidades de viajar o todo lo demás, sí, no es fácil, ¿sabes? Como que las decisiones, cuando se van a tomar decisiones, pues yo las evalúo todos esos puntos. No sé si me entiendo. No, te has explicado perfectamente bien. Hay mucha responsabilidad en lo que ella está diciendo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que pues dejamos de vivir algo que es importante. Aunque el análisis es racional, es importante. El privarse como pareja de tener un segundo hijo, que es un deseo significativo que su esposo tiene, puede jugar un papel en el futuro en la relación. Uy. Porque él en el futuro puede decir, nunca quisiste darme un segundo hijo. No justifica acciones que él tome en el futuro que vayan en otra dirección. No lo justifica para nada. Pero racionalizar de que no lo tengo porque la situación económica ahora y en 5 años va a estar igual o peor, pues hay que analizar eso yo creo que un poquito más. Y no se lo digo a ella, lo digo porque creo que esta es la premisa de muchas parejas. O sea, lo estoy diciendo como un comentario general, porque el pensamiento de ella y el análisis de ella es bien común con parejas jóvenes que están en esas, ¿no? Claro, y es legítimo que quizás, como ella dice, yo soy consciente que no le puedo dar la misma calidad de vida que le estoy dando a la que tengo ahora, pero yo creo que pues, existe la palabra espera. Quizás este año vamos a esperar un añito más y luego nos lanzamos, pero que sea planificado y que estén de acuerdo ambas partes, porque el matrimonio son 2, o qué sé yo, ¿entiendes? No es lo mismo decir definitivamente no vuelvo a tener un hijo, a decir vamos a esperar unos mesecitos. Pero fíjate que interesante, porque cuando yo fui un ups de papi y mami, o sea, ya mis 2 hermanos estaban grandes y las cosas estaban bien malas. Pero qué niñez más linda a mí me dio mi familia. O sea, no tiene nada que ver con las cosas que había alrededor. Exactamente. Yo creo que ese es el análisis que hay que hacer, Fernandita. Es un punto demasiado importante. Cuando nosotros como papá decimos, no le puedo dar la calidad de vida, vamos a definirla. ¿Qué queremos decir con eso? Si es mucho dinero, ¿cuánto dinero? Son cosas, ¿cuántas cosas? Exacto. Sí, o sea, que hay que definir eso, porque yo creo que un hijo lo que necesita es amor y compromiso de papá y mamá. Sí. No necesita tenis de 200 pesos, no necesita todos los juegos electrónicos de 500, no necesita la bicicleta cara, después no necesita un carro con marca europea. O sea, vamos a definir qué es eso que queremos decir cuando decimos buena calidad de vida. Porque todo gira en torno a lo material, esa frase. Cuando lo más importante es el amor y el compromiso de papá y mamá, aunque el tenis sea de menos y lo demás sea de menos, etcétera, etcétera. Eso es lo que construye a un ser humano feliz y fuerte en una sociedad. Sí, yo fui un niño muy feliz en casa, pues mis tenis no eran caros y los vecinitos tenían los juguetes que yo no... Y yo fui muy feliz. O sea, es decir que... ¿Fuiste amado? Claro que sí. Pues el ambiente familiar era... Te creaba esa felicidad. Claro. No los bienes materiales. Sí. Adelante, buen día. Buen día. Dios bendiga. Amén. Ahora yo estoy escuchando y eso mismo que acaba de decir Fernán es lo mismo que yo estoy pensando. Aquí el detalle está en que se basan en la economía. La economía está mala, pero la realidad, hablando como buen boricua, cuando tú vas a hacer comida, tú no cocinas un calderito de arroz pequeño. Tú cocinas un buen calderito de arroz que da para 2 o 3 personas, que no da para más. En cuestión, cuando estamos hablando de comida,
En cuestión de tiempo, si se quieren casar o no se quieren casar, sí hay que ver la economía, porque la nevera no se llena de amor. Pero ya que esto es una emisora cristiana, ¿de qué entonces estamos hablando? Porque Dios provee. No es que vayamos a hacer las cosas, ¿verdad? De que ahora vayamos todo el mundo a tener como se hijo, pero Dios provee, y te lo digo, yo tengo un menor, soy madre soltera, y Dios nunca me ha faltado. O sea, hasta para mis gustos, Dios me ha bendecido de tal manera que como yo puedo decir que no voy a tener otro muchacho, porque en algún futuro voy a tener, ¿verdad?, un matrimonio. Pasa que hay cositas y hay cositas. Si uno tiene, como uno dice el buen español, uno tiene que arroparse hasta donde la sábana le dé. Y eso es lo que aquí no hacemos. Queremos más por expectativas de que piensen de que tengo, de que puedo dar esto, cuando realmente el compromiso, ¿verdad?, de amor, de familia, es lo más importante que lo económico. Hay que vestir, hay que obviamente ir a comprar la casa, pero hay cosas y hay cosas. Qué hay bueno. que tener... Gracias por estar aquí conectadita y expresar, ¿verdad?, tu pensamiento con nosotros. Eso es en el aspecto de tener un segundo, un tercer hijo. Cuando pensamos, ¿verdad?, en la parte de abstenerte de casarte. Que así es que, Bueno, ¿verdad?, comenzamos claro. con la conversación que tuviste Sí. con el joven. Ajá. No nos vamos a casar porque la cosa está... O sea, hay demasiada gente posponiendo bodas y compromisos ya de manera permanente por el miedo a lo económico. O sea, que el COVID afectó el amor. Porque cuando uno se casa es porque quiere estar con esa persona. Lo ha apagado en mucha gente. Y es una cuestión del pensamiento, es cómo se ve. No es porque es así, porque cuando esta pareja se ama, va para adelante, no importa qué. Hagan el pacto, hagan el compromiso, continúen. Máxime cuando ambos tienen trabajo. Porque en el ejemplo que tú traes, ambos tienen trabajo. Ambos tienen trabajo. Ambos tienen trabajo, o sea, tenían todos ready, Sí. ambos tienen trabajo. No, pero vamos a detener el Es que la el paso. famosa frase de, o sea, bueno, sí, me imagino, ¿no? Tenemos trabajo y nos amamos mucho, pero es que la cosa está bien mala. La cosa está bien mala. La famosa frase es que las cosas están bien malas. Bueno, y lo que importa es el mucho amor que se tienen, el compromiso que se tienen. Que ya lo tienen. Porque no importa si están malas o buenas, lo que importa, esa es la gasolina que los va a Claro, mantener juntos. claro. Pero hay gente que le teme a las necesidades también. Oye, sí, yo no- Al día que falte. al día que le falte, cruzan puentes antes de llegar a ellos. Y yo quiero que sepas que por más abundancia que uno pueda tener, en algún momento dado la necesidad toca la puerta. En algún momento dado va a tocar la puerta. Aquí lo que hay que hacer es ajustes. Si ya no puedo pagar el carro que tengo, pues me compro uno más económico, pero sigo ahorrando para el sueño de mi familia. ¿Entiendes? Hay cosas de las que uno se tiene que desprender también. Bueno, que sirva esta conversación interesante esta mañana para Yes. que los que cancelaron vuelvan y la pauten. Claro que Y nos sí. inviten también. Esto no es una sentencia no, que de no. muerte, por el contrario. Mira, envíenos una invitación simbólica. No Sí, significa exacto. que vamos a estar allí. Simbólica es en Ajá. agradecimiento a que los animamos a que se casaran y nos invitaron de manera simbólica a la boda, en agradecimiento al tema. Pero Juan, Nos vamos a sentir bien, yo me voy a sentir bien pero honrado. el bizcocho que no sea virtual ni simbólico. ¿Tú no quieres bizcocho No, virtual? el pedazo me lo envían de Yo verdad. me conformo con verlo, man. Cuando lo pican y ellos se lo comen, me gozo igual. ¡Qué rico! Arriba, Puerto Rico.